Este caso ocurre en Sydney, Australia, el 2 de febrero de 1986. Anita Covey era una mujer de 26 años de Sydney y nació el 2 de noviembre de 1956, hija de Gary Lynch y su madre, Grace Lynch. Anita siempre fue muy cercana a su familia, quienes la consideraban hermosa por dentro y por fuera. Cuando era adolescente, Anita participó en concursos de belleza e incluso ganó el certamen de Miss Western Suburbs en noviembre de 1979. Quienes conocían a Anita decían que podía ser modelo. La madre de Anita era enfermera y al crecer, ella no siempre tuvo la ambición de seguir los pasos de su madre. Con el tiempo, se interesó más en ese papel y en la oportunidad de ayudar y hacer una diferencia positiva. Tras graduarse, Anita inició su carrera en enfermería al inscribirse en un programa en el Hospital de Sydney. Quienes trabajaron con Anita dijeron que tenía un talento natural y un trato amable que hacía sentir cómodos a los pacientes. Fue durante su tiempo allí que se cruzó con un compañero estudiante llamado Juan Covey. Juan diría después que cuando vio a Anita se sintió atraído de inmediato por ella, pero creía que ella estaba muy fuera de su alcance, así que ni siquiera intentó invitarla a salir. Él asumió que sería prácticamente inútil. Sin embargo, no tendría que hacerlo, ya que durante un turno, Anita se le acercó y empezaron a platicar. Al poco tiempo, planearon salir a cenar juntos a un restaurante, y desde ese momento los dos fueron casi inseparables y se volvieron increíblemente cercanos. Se mudaron juntos en los primeros meses. Salieron un tiempo antes de comprometerse, y poco después Anita quedó embarazada. Ambos estaban muy felices por la idea de formar una familia juntos. Lo contaron a sus familias y todo iba bien para la pareja. Sin embargo, Anita sufrió un aborto espontáneo de manera trágica. Pero a pesar de esto, la pareja se mantuvo fuerte y en 1982 se casaron entre un grupo muy unido de amigos y familiares. En lugar de tener una luna de miel, decidieron usar el dinero que ahorraron para rentar una casa, consiguieron 2 perros y compraron un bote. Tras casarse, se mudaron a Coffs Harbour. Fue aquí cuando John comenzó a trabajar con caballos y a entrenarlos. Este esfuerzo resultó ser beneficioso para John. Apostó por uno de los caballos que entrenó y ganó la apuesta. Terminó ganando más de $10,000, que en el dinero de hoy, ajustando por la inflación, serían $51,500. Con este dinero, decidieron hacer el viaje de sus vidas y viajaron por el mundo juntos. Después de un tiempo viajando, Juan quedó satisfecho con lo que habían hecho y lo que había visto, y ahora quería establecerse y comenzar su familia. Sin embargo, Anita ya no estaba segura de querer esto. Su perspectiva había cambiado durante sus viajes, algo que es bastante común. Anita y John se encontraron en caminos divergentes, y en 1986 la pareja decidió separarse, reconociendo que ya no estaban alineados. Ambos consideraron difícil la separación, pero pensaban que era lo correcto por ahora. Durante el tiempo que estuvieron separados, Anita siguió dedicada a su carrera de enfermería y vivía con sus padres en Blacktown. A pesar de la separación entre Anita y John, seguían siendo cordiales y se preocupaban mucho el uno por el otro. John más tarde describiría la separación como más bien una pausa que una ruptura total, y para enero de 1986 incluso estaban considerando la posibilidad de volver a estar juntos, pero se estaban tomando las cosas con calma. La pareja incluso comenzó a buscar casas para seguir con sus vidas. El 2 de febrero de 1986, Anita estaba trabajando en Sydney. Ese día, Anita terminó su trabajo en el hospital de Sydney a las 3 de la tarde, antes de reunirse con unos amigos para cenar en Redfern. Luego, Anita tomó un tren de la estación central a Blacktown. Normalmente llamaba a su padre para que la recogiera, pero esa noche la cabina telefónica estaba descompuesta y no había taxis disponibles. Los testigos recordaron haber visto a Anita tras salir de la estación de tren. En la oscuridad,
Anita caminaba a casa por Newtown Road en Blacktown, cuando de repente una pandilla de 5 hombres se detuvo en un auto robado, deteniéndose bruscamente justo a su lado. En un instante aterrador, 2 hombres bajaron del vehículo y la arrastraron al auto, mientras Anita gritaba pidiendo ayuda. El secuestro no fue ignorado. Un valiente adolescente, acompañado por su hermana menor y su madre, salió corriendo al escuchar los gritos. El chico intentó intervenir, pero los secuestradores huyeron rápidamente en su auto antes de que pudiera alcanzarlos. Regresó a casa y alertó a la policía sobre el horrible espectáculo que acababa de presenciar. El adolescente recordó ver a los hombres en el vehículo y que los del asiento trasero estaban sentados más alto de lo habitual. Sus cabezas casi rozaban el techo. Esto era porque los hombres estaban sentados sobre Anita, sujetándola y ocultándola. En lo que sin duda fue el viaje en auto más aterrador que cualquiera pudiera imaginar, los hombres le ordenaron a Anita que se quitara la ropa. Ella se negó a esta demanda. Les suplicó a los hombres que la dejaran ir, diciéndoles a sus secuestradores que estaba casada y menstruando, esperando que eso fuera suficiente para evocar alguna forma de compasión en ellos y ser perdonada. Pero estos hombres no tenían compasión alguna. En cambio, comenzaron a golpear salvajemente a Anita. La golpiza fue tan severa que le rompieron la nariz y ambos pómulos. El dolor y el miedo que debió haber experimentado son inconmensurables. Después de romperle los huesos de la cara, los hombres la obligaron a realizar sexo oral a los 5. Después, los hombres fueron a una gasolinera abierta toda la noche. Tomaron el bolso y el dinero de Anita y llenaron el tanque con eso. Anita permanecía inmóvil y desnuda en el asiento trasero. Anita fue golpeada continuamente y abusada por sus atacantes mientras la llevaban a un campo aislado en Prospect. Anita fue golpeada tan brutalmente que no podía caminar. La arrastraron por una cerca de alambre de púas hasta un campo, donde los hombres siguieron atacándola. Durante horas, los hombres la golpearon y abusaron de ella. Un agricultor que vivía cerca del campo aislado escuchó los gritos. Él asumió que los gritos eran de algún animal o de unos adolescentes jugando. Él no tenía idea de la horrible realidad. Después de horas de tormento, los hombres empezaron a darse cuenta de que si la dejaban ir, ella podría identificarlos. El líder del grupo decidió matar a Anita. Sacó su cuchillo y, animado por los otros hombres, caminó hacia Anita. Anita anticipó lo que él iba a hacer cuando acercó el cuchillo a su cuello. Mientras él lo hacía, Anita agarró la hoja afilada, la sostuvo con fuerza y se produjo una breve lucha. Esto provocó que algunos de los dedos de Anita casi fueran amputados. El atacante le serruchó los dedos y, después de cortárselos, empezó a serrucharle la garganta con tanta crueldad que casi la decapita. En un último acto de brutalidad inconcebible, su cuerpo sin vida fue colocado sobre una cerca de alambre de púas antes de que los 5 hombres huyeran de la escena. Robaron su ropa y destruyeron las pruebas. Cuando Anita no regresó a casa esa noche, sus padres creyeron que se había quedado a dormir con una amiga. Sin embargo, su ausencia en el trabajo al día siguiente los llevó a reportarla como desaparecida el 3 de febrero. Al día siguiente, un agricultor descubrió su cadáver en su campo. La policía supuso que el cuerpo hallado en el campo era Anita, pues sus padres la acababan de reportar como desaparecida. El anillo de bodas de Anita seguía en su dedo. Un investigador fue a la casa de los padres de Anita y les preguntó si reconocían el anillo. Su familia lo reconoció de inmediato. A John le informaron del asesinato de Anita. La noticia lo devastó por completo. No quería aceptar que su esposa estaba muerta y le costó mucho trabajo asimilar la noticia. 3 días después de enterarse de la muerte, recurrió a sustancias ilegales para sobrellevarlo. Los oficiales actuaron rápido para hallar al asesino. Pero claro, en este tipo de casos, a menudo es alguien que la víctima conoce. Un amigo, un familiar, un cónyuge.
Todos sabían que la relación entre Juan y Anita estaba en crisis. Para muchos, Juan parecía claramente el asesino. La sospecha recayó de inmediato sobre él. Hasta quienes conocían a Juan sospechaban que él le quitó la vida. Los investigadores sentían que el caso estaba cerrado, pero necesitaban probar que realmente Juan la había matado. Comenzaron a interrogarlo, sin embargo, sus técnicas de interrogatorio, al menos según Juan, eran bastante sugestivas y violentas. Comenzaron a decirle a Juan que era culpable, que sabían que había sido él y que debía hacer lo correcto y confesar. Según Juan, incluso lo azotaron contra la pared y contra el suelo. Juan sentía cierta culpa. Sentía que él debería haber sido quien recogiera a Anita del restaurante. Como si lo hubiera hecho, nada de esto habría pasado. Pero esta es una manera increíblemente injusta de ver la situación, y Juan no tiene ninguna responsabilidad por lo que esos hombres hicieron. Pero, debido a la culpa que ya sentía, la confusión en su mente, las horas de interrogatorio, los ataques físicos, la culpa constante y la presión para que lo admitiera, Juan finalmente confesó el asesinato. Incluso empezó a cuestionarse a sí mismo y pensó que si la policía estaba tan segura de su culpabilidad, entonces debía haber hecho algo. Pero las cosas simplemente no cuadraban. Mientras la policía investigaba más el caso horrendo, se dieron cuenta de que estaban equivocados sobre Juan. Los eventos que llevaron al asesinato no tenían sentido, y finalmente Juan fue descartado como sospechoso. Luego, Juan cayó en una profunda depresión mientras la investigación continuaba. Por la brutalidad del crimen, los oficiales temían que los responsables atacaran de nuevo si no eran capturados pronto. Pronto llegó el funeral de Anita. El evento fue bien documentado por los medios de comunicación. Después la familia recordaría a Juan derrumbarse, gritando y suplicando que no se llevaran a Anita. En una acción que se consideró bastante controvertida, un locutor de radio leyó en vivo al aire los detalles explícitos del informe de autopsia de Anita. Esto alimentó enormemente la indignación pública y galvanizó la búsqueda de sus asesinos. El informe de autopsia fue realmente horrendo. El cuerpo de Anita estaba tan golpeado que sus heridas sorprendieron al oficial y al forense más experimentados. Los hombres la torturaron horrendamente. Tenía cortes en el cuerpo por haber sido arrastrada sobre una cerca de alambre de púas, mientras aún estaba viva, varios cortes en el cuello y la oreja casi desprendida. Tenía graves moretones en la cara, cabeza, hombros, pierna, ingle, espalda y muslos. Los atacantes parecían haber dirigido sus agresiones específicamente a sus senos y la ingle, ya que estas áreas estaban gravemente dañadas. Su tráquea fue cortada y 3 de sus dedos casi habían sido completamente amputados. Esto fue cuando Anita se defendió de los atacantes. De hecho, parecía que Anita luchó increíblemente por su vida, ya que el forense encontró muchas heridas defensivas a lo largo de sus brazos y muñecas. Su cuerpo estaba ensangrentado y golpeado. Sus cuencas oculares estaban rotas y los ojos morados, ambos pómulos destrozados, ambos hombros dislocados. Circularon rumores sobre el uso de un cuchillo en los genitales de Anita como tortura, pero el forense después lo negó. El gobierno ofreció una recompensa de $50,000 por información que permitiera capturar a su asesino o asesinos. Para quienes hicieron la autopsia, estaba claro que Anita sufrió una muerte muy dolorosa. Su asesinato, incluso hasta el día de hoy, es considerado uno de los más horribles de Australia, y para muchas personas, este es el peor. El nombre Anita Covey es muy famoso en el país. Tras difundirse los resultados de la autopsia en la radio, el público se indignó y exigió justicia. Querían que ahorcaran a los responsables. Los investigadores reconstruyeron los últimos movimientos de Anita para motivar a posibles testigos a presentarse. Un avance crucial llegó cuando un informante de la policía avisó a las autoridades sobre un auto robado. Esto más tarde llevaría al arresto de Juan Travers y Miguel Murdoch. Travers admitió que había robado el auto,
pero hizo declaraciones contradictorias sobre el asesinato y fue detenido bajo custodia policial. Ellos creían que él era responsable, pero no pudieron obtener una confesión de él. John Travers entonces pidió que llamaran a un amigo, y el número de este amigo fue entregado a la policía investigadora, quien contactó a la mujer. La mujer resultó ser la tía de John Travers y fue apodada la señora X. La señora X aceptó ayudar con la investigación, dando a las autoridades detalles sobre los antecedentes de John. A pesar de ser familiar, la señora X estaba perturbada y disgustada por lo que le había sucedido a Anita Covey. Ella creía que si John realmente era culpable de este crimen, entonces debía enfrentar la justicia con todo el peso de la ley. En una ingeniosa operación encubierta, la señora X accedió a grabar una conversación con John Travers y Michael Murdoch. Ambos hombres admitieron el crimen. Esto resultó en la detención de los hermanos Michael, Gary y Les Murphy. Los 5 hombres fueron acusados del asesinato de Anita Covey. Fue dentro de 22 días después del asesinato que los 5 hombres fueron acusados, y la policía fue elogiada por su rápida y eficiente respuesta. Miguel Murphy y su hermano Gary fueron los últimos en ser capturados, ya que estaban huyendo. Finalmente fueron encontrados, y cuando Gary fue arrestado, estaba tan asustado que se orinó encima. Hubo una pelea y Gary intentó resistirse al arresto. Esto resultó en que su rostro fuera arrastrado por el suelo mientras lo arrestaban, causando grandes heridas en su piel. Gary luego diría que la policía lo hizo a propósito. Al conocerse la captura de los hombres, cientos se reunieron en la estación. La gente estaba absolutamente furiosa. Algunos oficiales temían que la multitud reunida intentara sacarlos a la calle para hacer justicia por su cuenta. Así que ahora los asesinos habían sido capturados, pero había una pregunta inquietante que carcomía la conciencia colectiva del público. ¿Quién podría cometer un crimen tan inimaginablemente cruel? El cabecilla de la banda era Juan Travers, que solo tenía 18 años en el momento del asesinato. Juan tenía un largo historial de actividad criminal. Era el mayor de 8 hijos y creció en la pobreza en Blacktown. A los 14 años, ya era alcohólico y fue expulsado de la escuela. Cuando su padre los dejó en 1981, John cometió pequeños delitos para mantener a su familia hasta que la salud de su madre empeoró y él y sus hermanos fueron enviados a familias de acogida. Lo más inquietante era el historial de comportamiento violento de John, que presagiaba el brutal asesinato de Anita Covey. Mostraba impulsos violentos hacia hombres, mujeres y a menudo animales. Se alega que robaba aves, las mataba y luego las cocinaba. También hacía lo mismo con corderos y ovejas antes de matarlos y asar sus cadáveres. Miguel Murdoch fue amigo de la infancia y cómplice de Juan. Pasó buena parte de su juventud en prisiones para menores, donde sufrió violencia extrema. El juicio por el asesinato de Anita Covey inició en Sydney el 16 de marzo de 1987. Mientras los llevaban a la sala del tribunal, se reunieron multitudes, muchos señalando a Gary mientras entraba y diciendo: «Ese es el cobarde que se orinó encima». La fiscalía presentó un caso convincente contra los acusados. Se basaron en pruebas forenses, testimonios de testigos y las confesiones obtenidas durante la investigación policial. La defensa de los acusados usó varias estrategias, como cuestionar la fiabilidad de las confesiones y pruebas forenses. También durante el juicio, el abogado defensor de Gary intentó presentarlo de manera más comprensiva debido a la golpiza que recibió durante su arresto. Uno de los oficiales lo arrestó, fue llevado al tribunal. El abogado de Gary interrogó al oficial, exigiendo saber por qué su rostro estaba arañado. El oficial respondió: «Debió ser cuando tenía mi bota en su cabeza». La defensa afirmó que las confesiones se lograron por coacción y que las pruebas forenses podrían ser inconclusas. El juicio fue un espectáculo, con el público observando de cerca con la esperanza de que se hiciera justicia.
Después de un juicio largo y emotivo, el jurado emitió su veredicto. John Travers, Michael Murdoch y los hermanos Murphy fueron declarados culpables de secuestro, abuso sexual y asesinato de Anita Covey. Todos fueron sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. También se reveló que, semanas antes de asesinar a Anita Covey, en febrero de 1986, John Travers puso un cuchillo en el cuello de un joven de 17 años en Australia Occidental y abusó de él. Los dos ataques fueron casi idénticos, pero la vida del joven de 17 años fue perdonada. Aunque se dictaron sentencias máximas, muchos en el público las consideraron indulgentes. El público quería que sufrieran el mismo destino que Anita, o por lo menos que fueran ejecutados. Había imágenes de algunos de los asesinos sonriendo después de ser acusados, claramente sin mostrar ningún remordimiento por el horrible crimen. La ausencia de remordimiento enfureció al público y provocó más llamados a la pena de muerte. Tras la trágica pérdida de su hija, los padres de Anita Covey se unieron a los padres de otra víctima de asesinato y juntos fundaron el Grupo de Apoyo a Víctimas de Homicidio, una organización comunitaria dedicada a ayudar a las familias que enfrentan crímenes atroces. Los padres de Anita también desempeñaron un papel importante al abogar por sentencias más severas tras el asesinato de su hija. Estos esfuerzos provocaron cambios en el sistema legal. Uno de los 5 hombres, Miguel Murphy, murió en el hospital Long Bay el 21 de febrero de 2019 a la edad de 66 años. Los otros hombres permanecen tras las rejas. Algunos han sufrido golpizas frecuentes de otros reclusos. John Covey siempre se alegra al escuchar noticias sobre las golpizas contra estos hombres. En una entrevista, John dijo: "Todavía sueño con matarlos. La venganza era lo que más pensaba. Era paralizante. Era un pensamiento tan negativo y viví con eso durante años y años. Todavía los mataría en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos y sin ningún remordimiento. Estoy feliz de ir a la cárcel por el resto de mi vida. En mis sueños los he matado de muchas formas. Han tenido un efecto tan duradero en mí. Una vez, uno de los asesinos fue golpeado tan brutalmente en prisión que terminó en el hospital. Después se supo que Gary era atendido en el hospital donde John Covey era enfermero. John dijo que cuando se enteró se sintió absolutamente enfermo. John les dijo a sus allegados que Gary tuvo suerte de que él no supiera que estaba en el hospital, porque si lo hubiera sabido, dijo que lo habría matado en un segundo. Con el paso de los años, John Covey pudo superar sus adicciones y logró seguir adelante y conocer a alguien más. Incluso se volvió a casar y tuvo 2 hijos, pero la pareja desde entonces se ha separado. John cambió su nombre de Covey a Francis en 1987 porque sentía que Covey lo asociaba con el asesinato de Anita y se sentía responsable de su muerte. Sin embargo, años después, decidió volver a cambiar su nombre a Covey, con el apoyo de sus hijos, quienes también lo siguieron. Ellos también cambiaron sus nombres de Francis a Covey. Ambos padres de Anita ya fallecieron. La hermana de Anita ha dicho que sus padres nunca superaron la muerte de Anita. Lucharon con eso todos los días de sus vidas. La señora X, quien grabó la confesión de su sobrino y ayudó a llevar a los asesinos ante la justicia, sigue en el programa de protección de testigos. Hay personas cercanas a los asesinos que no estaban nada contentas con su participación y esas personas la quieren muerta. Por simplemente hacer lo correcto, ella todavía recibe amenazas de muerte muy creíbles. El juicio de los asesinos de Anita Covey fue un momento crucial en la historia legal de Australia. El veredicto dio algo de cierre a la familia de Anita y al público. Incluso aquellos que nunca habían conocido a Anita estaban profundamente involucrados en el caso. Se colocó una placa en el hospital de Sydney para honrar la vida de Anita. Ahora, esto es algo que realmente es asqueroso. La Asociación de Abogados de Nueva Gales del Sur apoyó un plan que cambiaría la definición de cadena perpetua y permitiría a los 4 asesinos sobrevivientes de Anita Covey solicitar indulgencia y posible liberación.
Delincuentes antes vistos como peligrosos podrían ser liberados tras cumplir condena, recibir asesoría y madurar. La familia de Anita luchó mucho para asegurarse de que los asesinos nunca fueran liberados. Así que para muchas personas, darles la más mínima posibilidad de salir sería una gran injusticia. Como mencioné antes, este caso es considerado uno de los peores en la historia de Australia. Así que, si hay alguna señal de que estos hombres podrían ser liberados, es probable que los ciudadanos australianos protesten contra la decisión. Si liberan a algún asesino, haré todo para que lo sepan todos. Solo podemos esperar que los 4 asesinos restantes sean mantenidos donde pertenecen